en el país tenemos 247 hospitales a cargo del MINSA. Solo 11 tienen una capacidad operativa adecuada. A veces queremos un poco destacar más lo bueno, pero por allí salta algo malo y hay que darle importancia también. Por ejemplo, la situación de los hospitales. El MINSA alerta que hospitales como los de Mayo, Cayetano, Bernales, Loaiza u otros están en riesgo de colapso. La información, la comunicación para ampliar esos detalles con la experiencia y el conocimiento del tema, además conocimiento de causa porque estuvo al frente de ese sector. Estamos con el doctor Hernando Ceballos, exministro de Salud. Doctor Ceballos, buenos días. Muy buenos días, Pedro, y con todos los amigos de Exitosa. Doctor Ceballos, entendemos que el caso, por ejemplo, particular del 2 de mayo que yo lo visité, el caso del Bernales, Sergio Bernales allí en Comas, que ampliamente comentamos, informamos, son hospitales que por momento pareciera ser que se caen a pedazos en cualquier momento. Pero a la par de esos dos hospitales antes mencionados, el Cayetano, el Loaiza y otros, se encuentran en riesgo. ¿Qué hace tan difícil que podamos tener infraestructura en buenas condiciones? Bueno, hay que entender que el problema no solo es de estos hospitales en el país. Más del 95% de los hospitales tienen una capacidad operativa inadecuada. ¿Qué quiere decir? Tienen distintos problemas de infraestructura o de equipamiento. Esto tiene que ver con décadas de olvido, muchos años que no se abordó la problemática hospitalaria para modernizarlo, mejorar su infraestructura, dotarlo de equipos. Se ha hecho una brecha sumamente grande que la pandemia nos mostró con mucha más claridad. Esta brecha se amplió durante la pandemia, si bien se avanzó un poquitito en mejorar la infraestructura de algunos establecimientos de primer nivel, pero la demanda mostró que efectivamente cuando aparece una emergencia sanitaria, pues las posibilidades de resolverlo en los hospitales es muy grande. Se necesita una profunda reforma en el sector salud. Exitosa. Esto quiere decir mostrar en primer lugar una actitud para cambiar las estrategias de poner efectivamente la salud en los primeros lugares de la atención de los gobiernos e invertir plata, porque esta es la otra cosa. Necesitamos por lo menos incrementar el presupuesto del sector salud en unos 6 a 8 mil millones todos los años, durante unos 6, 7 años por lo menos, para empezar a cerrar esta brecha, invertir en los hospitales, mejorar su infraestructura, no esperar que alguna vez se caiga el techo de un hospital sobre la gente para empezar a preocuparnos sobre esta situación. Pero, doctor Ceballos, ¿solamente es un tema de plata o de capacidad gerencial que tiene el Estado para que pueda administrar correctamente el dinero destinado para un hospital y que esa construcción no termine siendo un elefante blanco de oda a la corrupción, con obras paralizadas, llevadas a arbitrajes y que finalmente nunca se concluyan? Claro, efectivamente. Ahora, el tema es que si se tratara de un 10% de los hospitales, podríamos decir, es un problema de gerencia solamente, pero aquí es un problema de políticas generales de salud, de decir, bueno, la salud es un derecho, entonces tenemos que invertir en salud. La salud es un derecho, entonces necesitamos ponerla en primer lugar. ¿Cuánto se necesita para ir corrigiendo la infraestructura? Bueno, vamos a disponer estos presupuestos. Habrá que generar un impuesto especial para ir cerrando esta brecha en salud, habrá que hacerlo, ¿no? Pero esto no se hace. Si a esto se suma que los cargos son distribuidos muchas veces por amistades y no por concursos públicos, porque la meritocracia ha desaparecido dentro de ocupar, digamos, los cargos más importantes y decisivos en el sector salud, vemos una inoperancia tremenda. Entonces acá es un problema complejo. Por eso hablaba de la necesidad de una reforma en el sector salud, una profunda reforma que abarca una política de recursos humanos para que realmente la gente más capaz llegue a estos cargos, de fortalecer la Escuela de Salud Pública Nacional para capacitar a los funcionarios y dejar que la política partidaria invade el sector salud y por supuesto terminar con la corrupción. Claro. Todos sabemos que hay una enorme corrupción en el sector salud que tiene impunidad, ¿no? Pero bueno, esto hay que definirlo porque es parte de un Estado absolutamente corrupto e ineficiente, ¿no? Ya se han acostumbrado los empresarios a ir con coimas, recibir determinados encargos en mucha parte del Estado y también en salud,
y postergar el derecho de los ciudadanos a tener una salud correcta, ¿no? Esto Claro. es un tema generalizado. Y hay muchos hospitales, doctor Ceballos, y hay justamente lo que voy con el tema de gobiernos regionales, porque hay muchos hospitales que han sido construidos directamente por gobiernos regionales que no están concluidos en estos momentos. El último que yo recuerde, por ejemplo, de mi ciudad de Iquitos, el Hospital Iquitos, ha sido construido hace casi 10 años, empezó su construcción, hace casi 10 años, y sigue sin ser culminado. Cuando empezó la construcción de ese hospital, por ejemplo, la partida del presupuesto fue de por encima de los 120 millones de soles. Hoy, para que concluyan, le den su retoque final, necesitan más de 150 millones de soles. O sea, esa es la forma asquerosa como normalmente se comporta la corrupción dentro del aparato estatal y complicando la capacidad de respuesta del sistema hospitalario en el país, con hospitales que ahora mismo se encuentran por encima de los 100 años de antigüedad, como ha detectado el Ministerio de Salud. Exactamente, Pedro. Tenemos más de 50 hospitales a nivel nacional que están paralizados justamente por temas de este tipo, de corrupción. Acá mismo, en la región Piura, tenemos justamente en provincias que son más deprimidas, que no tienen posibilidades de referir a sus pacientes, tenemos unidades hospitalarias pequeñas, porque ni siquiera son hospitales de alta complejidad, detenidos, ¿no? Y eso pues es una barbaridad, pero eso tiene que ver, como bien decías, Pedro, con la falta de una política del Estado que resuelva esto. No puede ser. Hay una controversia que además muchas veces es producida de manera intencional, ¿no? Porque presentan requerimientos los funcionarios que no se pueden cumplir. El sector privado dice, no es mi responsabilidad cumplir estos requisitos, necesito más plata, y entonces el Estado impugna, se van a arbitraje, siempre lo pierde el Estado y se quedan paralizadas las obras. No, esto no puede ser, porque no es un hecho aislado. Claro, esto tiene que ver. ¿Cómo evitar el riesgo de que si quieren reconstruir o hacer un nuevo hospital 2 de Mayo, que ya tiene 150 años el 2 de Mayo, construido en 1875 el 2 de Mayo, 1875, ¿cómo evitar que esa situación pase también el arzobispo Loaiza, que ya tiene más de 100 años, o el caso del Hospital del Niño? 1929 ha sido el año de su construcción, y yo visité hace 2 años el Hospital del Niño, y el ascensor es un lugar tétrico. Nadie creo quería subirse, ni el personal quería subirse al ascensor del Hospital del Niño, porque es un lugar tétrico. La infraestructura es completamente vieja. ¿Cómo evitar que esos hospitales que pueden colapsar no terminen siendo objeto de corruptos que retrasen su construcción en cuanto la inicien? Hay que tomar decisión política. Ahí se necesitan decisiones políticas, pero primero para modificar la ley de contratación del Estado, porque no pueden paralizarse las obras de esta manera. Segundo, efectivamente, hay que ponerse muy duro, ¿no es cierto?, con los funcionarios y los empresarios que incurren en corrupción en sectores estratégicos como es la salud. Pero además aprobar, que ya lo tenemos en papeles, un plan nacional de reactivación del sector salud, que ya está, no es que vamos a inventar la pólvora, y existe, pero hay que tomar la decisión política de implementarlo. Hay que mejorar los hospitales y poner al frente a gente idónea. Hay que establecer efectivamente un criterio de meritocracia en el sector salud. Mire usted, pero cuánta gente ha entrado al sector salud, y no quiero ponerme a criticar específicamente a este gobierno, porque tiene demasiadas cosas para criticarlo realmente, pero se ha convertido en una agencia de empleo el Ministerio de Salud, y eso no puede ser, pues, ¿no? La meritocracia ha desaparecido del sector salud en medio del dolor de la gente. Si viene otra pandemia, no hemos mejorado sustancialmente el sector salud para poder estar mínimamente tranquilos, ¿no? La pandemia nos mató 234,000 personas oficialmente, pero la mató no por el virus, la mató porque el sector salud no tiene capacidad operativa, ¿no? Y bueno, y ni hablar del primer nivel de atención, ¿no?, donde lo tenemos totalmente abandonado. Y doctor Ceballos, pero sí se puede cambiar, es cuestión de decisión política. Exactamente. Para ir cerrando, usted ha sido ministro de Salud. ¿En qué condición se encuentra el Hospital Nacional Belén en Trujillo, que ha sido creado el año de 1551? Ese hospital este año cumple 474 años. ¿En qué condición se encuentra ese hospital de casi 500 años? Bueno, imagínese, usted no necesita ni siquiera responder la pregunta. Suena retórica la pregunta, ¿no? Pero es importante poder escucharla. La precariedad.
Miren, en el país tenemos 247 hospitales a cargo del MINSA. Solo 11 tienen una capacidad operativa adecuada. Imagínense la realidad. El 97% de los establecimientos de primer nivel tienen un déficit en su capacidad operativa. ¿Qué quiere decir? Problemas en la infraestructura o problemas en el equipamiento. No estamos hablando de recursos humanos porque es un drama el tema de recursos humanos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguirnos lamentando 30 años más? Hace 40 años que no invertimos seriamente en el sector salud. Hay que invertir, pero hay que evitar que esa plata se la lleve la corrupción o la ineficiencia. Eso también es una realidad que hay que resolver. ¿Se puede? ¿Tenemos gente capacitada? ¿Tenemos gente honesta? Por supuesto que no. Hay que establecer concursos y hay que poner normas muy claras para el ingreso al Ministerio de Salud y a las otras dependencias públicas. No hay otra manera. ¿No? Si seguimos así, nos seguiremos lamentando, Pedro, sobre un tema que debe ser resuelto y que nos ha costado cientos de miles de vidas. Es increíble que luego de la pandemia sigamos conversando la inoperancia del sector salud, ¿no? Nos ha costado 250.000 de peruanos fallecidos el poder aprender y no hemos aprendido. Lamentable. Bien, doctor Lamentable, Ceballos. Pero no hay que perder, digamos, el ímpetu, la energía de que podemos y debemos cambiar el sector salud. Exactamente. Doctor Ceballos, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Que tenga buen miércoles. A ustedes, muy buen día. Buen día. Ha sido el exministro de Salud, Hernando Ceballos, conversando con nosotros. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Casi 500 años. Casi 500 años de creación y de funcionamiento tiene el Hospital Nacional Belén allí en Trujillo. Son las 6 de la mañana con 49 minutos.